Cómo un pequeño país sudamericano terminó enfrentándose solo contra tres potencias vecinas en una de las guerras más sangrientas del continente. La Guerra del Paraguay dejó un saldo devastador, con cientos de miles de muertos y una nación entera al borde de la desaparición. Fue un conflicto marcado por estrategias militares audaces, batallas brutales y un final trágico que aún hoy genera debate. Acompáñennos en este recorrido por la Guerra del Paraguay, un conflicto que cambió para siempre la historia de América del Sur y cuyos ecos aún resuenan en la región. A mediados del siglo XIX, América del Sur aún sentía las repercusiones de su proceso de independencia. Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, aunque ya eran naciones soberanas, se veían envueltos en constantes disputas políticas y territoriales. En este escenario, el Paraguay emergía como un país con ambiciones propias, dirigido por un líder de voluntad férrea, Francisco Solano López, heredero del poder tras la muerte de su padre, Carlos Antonio López. Solano López no era un gobernante elegido democráticamente, sino un mandatario de control absoluto. Bajo su liderazgo, Paraguay se convirtió en un estado altamente militarizado, con un ejército de casi 100.000 hombres, un número sorprendente para un país de su tamaño. En comparación, Brasil, Argentina y Uruguay no poseían fuerzas armadas tan numerosas ni tan bien organizadas. Paraguay se encontraba en un proceso inicial de industrialización, pero su mayor problema geopolítico era su falta de acceso directo al mar. Dependía de los ríos de la Cuenca del Plata para comerciar con el exterior, lo que lo hacía vulnerable a la influencia de sus vecinos. Este aislamiento geográfico se convirtió en una de las principales preocupaciones de Solano López, quien temía que su país quedara cercado por alianzas extranjeras que restringieran su acceso a los mercados internacionales. El detonante de la guerra comenzó con una crisis en Uruguay. Desde 1864, el país sudamericano se encontraba sumido en una guerra civil entre dos facciones políticas: los blancos, de tendencia conservadora y aliados de Paraguay, y los colorados, apoyados por Brasil. La intervención brasileña en este conflicto y la posterior caída del gobierno blanco despertaron la ira de Solano López, quien veía este acto como una amenaza directa a la estabilidad regional y por ende a su propio país. Con una política exterior agresiva y una visión de sí mismo como el único capaz de defender a Paraguay de la opresión de sus vecinos, Solano López comenzó a tomar medidas que lo llevarían inevitablemente a la guerra. Mientras tanto, Brasil, Argentina y Uruguay, aunque con intereses distintos, observaban con cautela el avance de los acontecimientos. Ninguno de ellos imaginaba que estaban al borde del conflicto más sangriento en la historia de América del Sur. Uruguay, un país pequeño pero estratégicamente ubicado entre Brasil y Argentina, se había convertido en un campo de batalla político entre dos facciones rivales, los blancos y los colorados. Durante años, estos grupos se enfrentaron en una lucha por el poder que trascendía las fronteras del país, ya que cada bando tenía el apoyo de potencias extranjeras. Los blancos, liderados por Bernardo Berro y aliados de Paraguay, gobernaban en Montevideo, mientras que los colorados, encabezados por Venancio Flores, contaban con el respaldo del Imperio del Brasil y de sectores del gobierno argentino. El estuario del Río de la Plata, que separa Argentina y Uruguay, era una ruta comercial crucial para el comercio regional. Brasil, como principal potencia de la región, no podía permitir que un gobierno hostil en Uruguay amenazara su acceso a estos ríos. Por esa razón, Don Pedro II, emperador de Brasil, decidió intervenir en la Guerra Civil Uruguaya, apoyando a Venancio Flores y los colorados. Con el respaldo militar brasileño, Flores logró derrocar al gobierno blanco y tomar el poder. Esta intervención brasileña tuvo consecuencias inmediatas.
Paraguay, bajo el liderazgo de Solano López, vio este movimiento como una amenaza directa. Desde su perspectiva, Brasil había alterado el equilibrio de poder en la región y había reducido la influencia paraguaya en Uruguay. Además, López temía que el nuevo gobierno uruguayo, ahora en manos de los colorados y alineado con Brasil y Argentina, restringiera aún más el acceso paraguayo al comercio fluvial. Con el panorama político cambiando rápidamente, Paraguay empezó a prepararse para lo que consideraba una guerra inevitable. Mientras tanto, Brasil y Argentina no preveían el alcance del conflicto que estaba por desatarse. La región, marcada por décadas de disputas territoriales y políticas, se encontraba al borde de la mayor guerra de su historia. El gobierno de Solano López, convencido de que la intervención brasileña en Uruguay era una amenaza directa a la soberanía de Paraguay, decidió actuar con rapidez. El 12 de noviembre de 1864, las tropas paraguayas capturaron el navío brasileño Marqués de Olinda, que se dirigía a la provincia de Mato Grosso. La embarcación transportaba suministros y funcionarios brasileños, incluido el presidente de la provincia, quien fue tomado prisionero y murió tiempo después. Para Paraguay, esta acción fue un golpe preventivo. Para Brasil, fue un acto de guerra. Un mes después, el 13 de diciembre de 1864, Solano López formalizó la declaración de guerra contra Brasil. Las tropas paraguayas iniciaron entonces una ofensiva bien organizada contra la provincia de Mato Grosso, un territorio poco poblado y con escasas defensas. Las ciudades brasileñas de la región fueron atacadas y saqueadas, y sus habitantes sufrieron la brutalidad de la invasión. Durante meses, el ejército paraguayo mantuvo el control de parte del territorio brasileño, consolidando su dominio sobre Mato Grosso. Sin embargo, López no se detuvo ahí. Consciente de que el nuevo gobierno uruguayo estaba aliado con Brasil y Argentina, planeó extender la guerra más allá de las fronteras brasileñas. Para ello, necesitaba atravesar territorio argentino con su ejército y dirigirse hacia Uruguay, donde esperaba derrocar a Venancio Flores y restaurar el gobierno de los blancos, sus aliados. Solicitó permiso al gobierno argentino para movilizar sus tropas a través de la provincia de Corrientes, pero la respuesta fue negativa. Argentina, gobernada por Bartolomé Mitre, intentaba mantenerse neutral en el conflicto. Lejos de aceptar esta negativa, López decidió actuar por la fuerza. En marzo de 1865, sin el consentimiento de Argentina, el ejército paraguayo cruzó la frontera y ocupó la ciudad de Corrientes. La invasión desató una crisis diplomática inmediata. Ahora, no solo Brasil estaba en guerra con Paraguay, sino que Argentina también se veía obligada a responder. La acción de López consolidó el bando enemigo y aceleró la formación de la Tríplice Alianza, una coalición entre Brasil, Argentina y Uruguay que tenía como objetivo derrotar a Paraguay. Con un ejército numeroso y bien entrenado, Solano López confiaba en su capacidad para enfrentar a las tres naciones al mismo tiempo. No obstante, la guerra que había iniciado pronto se convertiría en una de las más devastadoras de la historia de América del Sur. La invasión paraguaya a la provincia de Corrientes en marzo de 1865 fue el punto de quiebre definitivo. Hasta ese momento, Argentina intentaba mantenerse neutral, pero la violación de su soberanía por parte de Solano López hizo que el presidente Bartolomé Mitre tomara una decisión definitiva. Argentina declaraba la guerra a Paraguay. Poco después, el 1 de mayo de 1865, Brasil, Argentina y Uruguay firmaron el Tratado de la Tríplice Alianza, un acuerdo militar con el objetivo de derrotar a López y someter a Paraguay a su control. Brasil, con su enorme territorio y recursos, tomó el liderazgo militar de la coalición. Sin embargo, su ejército estaba mal preparado para una guerra de gran escala. La prioridad del imperio brasileño durante décadas
había sido sofocar conflictos internos y revueltas en sus provincias, y no estaba equipado para una guerra prolongada contra un enemigo bien entrenado. A pesar de ser una de las naciones más poderosas de América del Sur, su fuerza militar era limitada en comparación con el ejército altamente disciplinado de Paraguay. Ante la necesidad de reforzar su ejército, Brasil lanzó la campaña de los voluntarios de la patria, una estrategia de reclutamiento en la que se incentivaba a los ciudadanos a alistarse para luchar en la guerra. Como un gesto simbólico para inspirar a la población, el propio emperador Don Pedro II se inscribió como voluntario, aunque nunca participó en combate. En un principio, miles de brasileños respondieron al llamado, superando la capacidad de las instalaciones militares para entrenarlos. Sin embargo, a medida que la guerra se alargaba y las bajas aumentaban, el entusiasmo inicial se desvaneció. Ante la falta de soldados, el gobierno brasileño comenzó a utilizar métodos más drásticos para reforzar su ejército. En muchas ciudades, las autoridades organizaban fiestas públicas para atraer a los jóvenes, solo para rodearlos con tropas del ejército y forzarlos al reclutamiento. Además, el imperio recurrió a la compra de esclavos para formar batallones compuestos exclusivamente por afro-brasileños. A cambio, se les prometía la libertad si servían en el ejército, aunque esta promesa no siempre se cumplió. Mientras tanto, Paraguay continuaba con su ofensiva. Las tropas de Solano López avanzaron hacia el sur, atacando ciudades brasileñas como São Borja y Uruguayana, así como otras localidades en la provincia argentina de Corrientes. Sin embargo, la Tríplice Alianza, a pesar de sus diferencias internas, comenzó a organizarse mejor. La guerra, que en un principio parecía favorable a Paraguay, pronto tomaría un rumbo diferente. Uno de los mayores desafíos estratégicos para Paraguay era su aislamiento geográfico. Sin acceso directo al mar, el país dependía de los ríos de la Cuenca del Plata para comerciar y recibir suministros. Sin embargo, con Brasil y Argentina bloqueando las rutas fluviales, Solano López sabía que si no lograba romper este cerco, la guerra se volvería insostenible. Fue así como planificó un ataque sorpresivo contra la flota brasileña, que patrullaba el río Paraná en la provincia argentina de Corrientes. El 11 de junio de 1865 tuvo lugar la batalla del Riachuelo, el mayor enfrentamiento naval de la guerra y uno de los más decisivos. La flota paraguaya, liderada por oficiales experimentados, intentó emboscar a los barcos brasileños en la madrugada, antes del amanecer. Sin embargo, un problema mecánico en una de sus embarcaciones retrasó el ataque, lo que permitió a la flota brasileña prepararse para el combate. La diferencia entre ambas fuerzas era significativa. Paraguay contaba con solo un barco de guerra real, mientras que el resto de su flota estaba formada por barcos comerciales adaptados con cañones. En contraste, la armada brasileña era mucho más poderosa y estaba equipada con barcos blindados y armamento de mayor alcance. A pesar de la desventaja, los paraguayos iniciaron el ataque con determinación, logrando causar daños considerables a los brasileños en los primeros momentos de la batalla. Sin embargo, la reacción brasileña fue rápida y contundente. El almirante Barroso, al mando de la flota imperial, ordenó una maniobra audaz: utilizar los barcos más grandes y pesados para embestir a los barcos paraguayos, destruyéndolos con su propio peso. Esta estrategia resultó devastadora para la armada de López. En pocas horas, la mayoría de las embarcaciones paraguayas fueron hundidas o capturadas. La batalla también dejó figuras heroicas como el marinero brasileño Marcílio Dias, quien luchó cuerpo a cuerpo contra soldados paraguayos que intentaban abordar su navío. A pesar de que logró matar a varios enemigos, terminó gravemente herido y murió al día siguiente.
En su honor, la Marina de Brasil le concedió el título de héroe nacional y bautizó un buque de guerra con su nombre. Con la victoria en Riachuelo, Brasil aseguró el dominio de los ríos, aislando aún más a Paraguay. Sin acceso a suministros y sin posibilidad de recibir refuerzos del exterior, la guerra comenzaba a inclinarse en favor de la Tríplice Alianza. Solano López, sin embargo, no estaba dispuesto a rendirse y estaba decidido a seguir luchando hasta el final. Tras la derrota en Riachuelo, la situación de Paraguay se volvió aún más crítica. Sin dominio sobre los ríos, el país quedaba cada vez más aislado y con menos acceso a recursos. Aún así, Solano López no desistió y decidió lanzar una ofensiva terrestre contra las tropas aliadas. Su objetivo era sorprender a los ejércitos de Brasil, Argentina y Uruguay con un ataque rápido y contundente, obligándolos a negociar la paz. Así, el 24 de mayo de 1866, tuvo lugar la Batalla de Tuyutí, el enfrentamiento terrestre más grande de la historia de América del Sur. El campo de batalla estaba ubicado en una zona pantanosa cercana a la capital paraguaya, Asunción. Allí, las tropas de la Tríplice Alianza habían instalado su campamento, sin conocer bien el terreno. López, viendo una oportunidad, organizó un ataque en 3 frentes. Una división atacaría de frente, mientras que otras 2 intentarían rodear y sorprender a los aliados. En las primeras horas del combate, la estrategia paraguaya fue devastadora. Miles de soldados aliados fueron tomados por sorpresa y masacrados en los primeros enfrentamientos. En ese momento, aunque ya existían armas de fuego, la mayoría de los combates aún se resolvían cuerpo a cuerpo. La brutalidad del choque fue inimaginable. Con machetes, bayonetas y espadas, los soldados luchaban en un caos sangriento donde cada metro de terreno costaba incontables vidas. Sin embargo, a pesar del éxito inicial paraguayo, la superioridad numérica de los aliados comenzó a hacer la diferencia. Reorganizándose, las tropas brasileñas, argentinas y uruguayas contraatacaron con artillería y fusilería, logrando frenar la ofensiva de López. El saldo de la batalla fue catastrófico para Paraguay. Se estima que alrededor de 13.000 soldados paraguayos murieron en combate, en comparación con unas 4.000 bajas aliadas. Fue una derrota devastadora, pero no la única. En los meses siguientes, los paraguayos lograron resistir en batallas como la de Curupaití, donde, a pesar de estar en clara desventaja numérica, lograron detener un avance aliado. Sin embargo, la guerra entró en un periodo de estancamiento. Las disputas internas entre los países de la Tríplice Alianza comenzaron a volverse un problema. Brasileños y argentinos desconfiaban mutuamente y los desacuerdos sobre la estrategia retrasaban los avances militares. Fue en este contexto que a principios de 1867 el liderazgo de la guerra cambió de manos. El general argentino Bartolomé Mitre dejó el mando de la coalición y Brasil envió a su mejor comandante, el mariscal Duque de Caxias. Con su llegada, la guerra tomaría un rumbo decisivo. Después de la sangrienta batalla de Tuyutí y el estancamiento del conflicto, la Tríplice Alianza necesitaba un nuevo rumbo estratégico. Fue en ese momento que Brasil envió a Duque de Caxias, uno de sus más brillantes comandantes, para tomar el liderazgo militar. Su objetivo principal era claro: capturar Humaitá, la fortaleza más importante de Paraguay y la llave para la invasión final del país. Irónicamente, este fuerte había sido construido años atrás con ayuda brasileña, cuando Paraguay buscaba defenderse de posibles invasiones extranjeras. Se trataba de una estructura casi inexpugnable, ubicada en la ribera del río Paraguay y rodeada de pantanos y trincheras. Para cruzar el río y llegar a la fortaleza, los aliados necesitaban enfrentar una serie de obstáculos, incluidos cañones estratégicamente colocados y cadenas de hierro que bloqueaban el paso de barcos enemigos.
En lugar de lanzar un ataque directo y costoso en vidas, Caxias optó por una estrategia de asedio. Durante 2 años, las tropas aliadas bloquearon todas las rutas de acceso a Humaitá, impidiendo que los paraguayos recibieran refuerzos o suministros. Para mejorar la efectividad del cerco, el ejército brasileño empleó globos aerostáticos para vigilar desde el aire las posiciones enemigas, una técnica que había sido usada en la Guerra Civil de los Estados Unidos y que ahora se implementaba por primera vez en Sudamérica. La falta de alimentos y medicinas hizo que la situación dentro de Humaitá se volviera desesperante. Los soldados paraguayos, sin posibilidades de recibir ayuda, comenzaron a morir por hambre y enfermedades. Finalmente, en julio de 1868, las fuerzas paraguayas, ya sin opciones, intentaron una fuga desesperada a través de los pantanos. Sin embargo, fueron interceptadas por las tropas brasileñas que masacraron a la mayoría de los soldados en retirada. Humaitá había caído, y con ello la última gran línea de defensa de Paraguay. Con la fortaleza en manos aliadas, la ofensiva brasileña tomó un ritmo acelerado. En diciembre de 1868 tuvo lugar la llamada Decembrada, una serie de batallas decisivas en las que las tropas de Caxias avanzaron implacablemente por el territorio paraguayo. Entre los enfrentamientos más importantes estuvieron Itororó y Lomas Valentinas, que aniquilaron lo que quedaba del ejército organizado de Paraguay. La guerra se acercaba a su desenlace. Con el ejército paraguayo en ruinas y su país devastado, Solano López debía tomar una decisión: rendirse o huir. El 1 de enero de 1869, las tropas de la Tríplice Alianza finalmente entraron en Asunción, la capital paraguaya. La ciudad, prácticamente desprotegida después de la derrota en Humaitá y la ofensiva de diciembre, cayó sin ofrecer resistencia significativa. Los soldados aliados saquearon la ciudad, destruyendo edificios gubernamentales y tomando como botín todo lo que consideraron valioso. Paraguay, como nación, estaba completamente arruinado. Sin embargo, la captura de la capital no significó el fin de la guerra. Solano López se negó a aceptar la derrota. En lugar de rendirse, decidió huir con lo que quedaba de su ejército y seguir la lucha desde el interior del país. Durante su retirada, incendió aldeas y destruyó cualquier recurso que pudiera ser aprovechado por el enemigo. López estaba decidido a resistir hasta el final, aunque eso significara llevar a su país al colapso total. El general Duque de Caxias, líder brasileño de la ofensiva, consideraba que la guerra ya estaba ganada y que continuarla solo significaría más sufrimiento innecesario para el pueblo paraguayo. Por ello, renunció al mando y regresó a Brasil, dejando la conducción del conflicto en manos del conde Deu, yerno del emperador Don Pedro II. A diferencia de Caxias, el conde Deu tenía una visión más extrema. No descansaría hasta capturar y eliminar a Solano López. La persecución contra López se intensificó. Mientras huía hacia el norte, su ejército se desmoronaba. El hambre y las enfermedades diezmaban a sus hombres, y muchos soldados, al ver la situación desesperada, desertaban o eran ejecutados por órdenes del propio López. En este punto, la imagen de Solano López se volvió aún más controvertida. Algunos lo veían como un líder que, a pesar de todo, seguía luchando por su país. Otros lo consideraban un dictador obsesionado con el poder, dispuesto a sacrificar a su pueblo con tal de no admitir la derrota. Lo cierto es que su terquedad prolongó el sufrimiento de Paraguay, un país que ya estaba en ruinas y sin capacidad real de seguir combatiendo. El destino de Solano López estaba sellado. El 1 de marzo de 1870, después de más de 5 años de conflicto, la guerra llegó a su trágico final en la batalla de Cerro Corá. Solano López, debilitado y con un ejército reducido a unos pocos cientos de hombres,
fue finalmente alcanzado por las tropas brasileñas en una región remota del norte de Paraguay. Gravemente herido por una lanza del soldado José Francisco Lacerda, conocido como Chico Diabo, López aún se negó a rendirse. Según los relatos, antes de morir, pronunció sus últimas palabras: «Muero con mi patria», un grito que con el tiempo se convertiría en símbolo del nacionalismo paraguayo. La guerra dejó un saldo devastador. Paraguay perdió cerca del 60% de su población, con un 75% de sus hombres muertos en combate o por enfermedades. Las ciudades estaban destruidas, los campos abandonados, y la nación quedó sometida al control político y económico de Brasil, que se convirtió en la gran potencia sudamericana tras la victoria. Entre los episodios más trágicos de esta fase final de la guerra se encuentra la batalla de Acosta Ñu, el 16 de agosto de 1869, donde las tropas brasileñas se enfrentaron a un ejército paraguayo compuesto principalmente por niños de 12 años o menos, reclutados desesperadamente por López. Para parecer mayores y asustar a los enemigos, los niños usaban barbas postizas. Sin embargo, fueron masacrados sin piedad. Hasta hoy, en Paraguay, el Día del Niño se celebra en esa fecha en memoria de los pequeños que murieron en combate. Tras la guerra, Paraguay quedó en ruinas y con enormes deudas de guerra. Brasil, Argentina y Uruguay se repartieron territorios paraguayos y durante años el país permaneció bajo ocupación militar brasileña. Sin embargo, en 1943, durante el gobierno de Getúlio Vargas, Brasil finalmente perdonó la deuda de Paraguay como gesto de reconciliación. Para Brasil, la victoria en la guerra fortaleció el poder del ejército, que comenzaría a tener una participación más activa en la política, culminando en la proclamación de la República en 1889. Además, la participación de esclavizados en el conflicto reavivó los debates sobre la abolición de la esclavitud, que finalmente ocurrió en 1888 con la Ley Áurea. Hoy la Guerra del Paraguay sigue siendo un tema de gran debate histórico. En Brasil se la conoce con ese nombre, pero en Paraguay se le llama Guerra Grande o Guerra de la Triple Alianza. La figura de Solano López también es vista de manera dividida. Para algunos, fue un líder megalómano que llevó a su país al desastre. Para otros, es un héroe nacional que luchó hasta el final por la soberanía paraguaya. De cualquier manera, lo cierto es que esta guerra cambió para siempre la historia de América del Sur, dejando cicatrices que aún hoy pueden sentirse en la región. La Guerra del Paraguay fue el conflicto más devastador de América del Sur, dejando un país en ruinas y una región marcada por cicatrices profundas. Paraguay, que aspiraba a fortalecer su posición, terminó con su población diezmada y su economía destruida. Brasil, Argentina y Uruguay salieron victoriosos, pero el costo humano y material fue incalculable. Hasta hoy, la figura de Solano López divide opiniones. Para algunos, un héroe que resistió hasta el final. Para otros, un líder cuya ambición condenó a su pueblo. Lo cierto es que esta guerra cambió el rumbo de Sudamérica y dejó una lección clara. Los conflictos impulsados por el poder y la ambición solo traen destrucción. Gracias por haber visto hasta aquí. Si te gustó este video y te apasiona este tipo de contenido, suscríbete al canal para no perderte los próximos videos y descubrir más historias fascinantes. Nos vemos en el próximo video.